El miedo financiero rara vez se presenta de forma evidente. No siempre aparece como pánico, crisis o desesperación. En la mayoría de los casos es silencioso, constante y profundamente influyente. Vive en decisiones pequeñas, en elecciones postergadas, en oportunidades evitadas. Muchas personas creen que toman decisiones racionales con su dinero. Analizan números, comparan opciones y justifican cada movimiento. Pero detrás de gran parte de esas decisiones hay una emoción dominante que rara vez se reconoce: el miedo. Este documento explora cómo el miedo financiero se infiltra en la vida diaria, cómo condiciona decisiones importantes y por qué, sin darnos cuenta, puede terminar dirigiendo el rumbo completo de nuestra vida económica. ¿Qué es realmente el miedo financiero? El miedo financiero no es solo temor a perder dinero, es el miedo a la inestabilidad, a no llegar a fin de mes, a perder estatus, a depender de otros o a no poder sostener el estilo de vida construido. Este miedo se manifiesta de muchas formas: miedo a equivocarse, miedo a quedarse sin ingresos, miedo a asumir riesgos, miedo a cambiar, miedo al futuro. No siempre paraliza, a veces empuja a actuar, pero de forma defensiva. El origen del miedo financiero. El miedo financiero no nace de la nada, se construye a lo largo del tiempo. Experiencias como crecer en un entorno de escasez, haber vivido crisis económicas, endeudamiento prolongado, ingresos inestables. Estas experiencias dejan una huella. El cerebro aprende que el dinero es una amenaza potencial y comienza a priorizar la supervivencia por encima del crecimiento. 3. El miedo como mecanismo de protección. Desde una perspectiva evolutiva, el miedo cumple una función útil: proteger. Evita decisiones impulsivas, reduce exposición al peligro, promueve la cautela. El problema aparece cuando este mecanismo se activa de forma constante, incluso cuando el riesgo real es bajo. En ese punto, el miedo deja de proteger y empieza a limitar. 4. Decisiones financieras tomadas desde la defensa. Cuando el miedo domina, las decisiones no se toman buscando mejorar, sino evitar perder. Esto se traduce en comportamientos como permanecer en trabajos insatisfactorios por seguridad, evitar inversiones por temor a equivocarse, rechazar oportunidades por incertidumbre, acumular dinero sin estrategia. La prioridad no es avanzar, sino no retroceder. 5. El costo invisible de no decidir. Una de las consecuencias más subestimadas del miedo financiero es la inacción. No decidir también es una decisión: postergar ajustes, evitar conversaciones, no revisar números, no explorar alternativas. Todo eso tiene un costo acumulado. A largo plazo, la falta de acción suele ser más costosa que un error razonable. 6. El miedo disfrazado de prudencia. El miedo rara vez se presenta como miedo. Suele disfrazarse de prudencia, responsabilidad o realismo. Frases comunes incluyen: no es el momento adecuado, prefiero ir a lo seguro, más adelante lo reviso, no quiero arriesgar lo que ya tengo. Estas frases suenan racionales, pero muchas veces esconden una versión excesiva del riesgo. 7. Cómo el miedo afecta decisiones laborales. El ámbito laboral es uno de los más influenciados por el miedo financiero. Personas que no negocian salarios, no cambian de empleo, no emprenden, no piden mejores condiciones, no lo hacen por falta de capacidad, sino por miedo a perder estabilidad. El ingreso fijo se convierte en un ancla emocional. 8. El miedo y la relación con el ahorro. El miedo también afecta cómo se ahorra. Algunas personas ahorran poco porque sienten que nunca es suficiente. Otras ahorran en exceso sin un propósito claro. En ambos casos, el miedo está presente. Miedo a necesitar dinero en el futuro. Miedo a quedarse sin liquidez. El resultado suele ser una relación tensa con el dinero. 9. Inversión y miedo, una relación compleja. Invertir implica aceptar incertidumbre. Para una mente dominada por el miedo financiero, esa incertidumbre se siente intolerable. Por eso, muchas personas evitan invertir, entran demasiado tarde, salen demasiado pronto, buscan garantías inexistentes. El miedo no elimina el riesgo, solo cambia la forma en que se enfrenta. 10. El impacto del miedo en decisiones de consumo. El miedo financiero no siempre lleva a gastar menos. A veces provoca lo contrario. Gastos impulsivos pueden surgir como forma de alivio emocional. Comprar genera una sensación momentánea de control y seguridad. Así, el miedo alimenta ciclos contradictorios. Restricción extrema seguida de consumo impulsivo. 11. El miedo colectivo y su efecto amplificador. El miedo financiero no es solo individual, también es social. Noticias negativas, conversaciones, redes sociales y comparaciones constantes amplifican la percepción de riesgo. Cuando el miedo es colectivo, se normaliza, y decisiones tomadas desde el miedo dejan de cuestionarse. 12. El miedo como limitador de opciones. A mayor miedo, menos opciones percibidas. La mente asustada se enfoca en escenarios negativos y descarta alternativas que implican incertidumbre. Esto reduce la creatividad financiera y limita la capacidad de adaptación. 13. La paradoja del control. El miedo financiero suele estar asociado a la búsqueda de control. Controlar gastos, controlar riesgos, controlar resultados, pero el exceso de control puede generar rigidez. Y la rigidez en entornos cambiantes se convierte en vulnerabilidad. 14. Diferenciar riesgo real de miedo aprendido. No todo riesgo es malo. No todo miedo es racional.
Parte del crecimiento financiero implica aprender a distinguir entre riesgos reales, miedos heredados, experiencias pasadas que ya no aplican. Sin esta distinción, el miedo sigue dictando decisiones. 15. El costo de una vida decidida por el miedo. Cuando el miedo financiero controla decisiones durante años, el costo no es solo económico. Se pierden oportunidades, se posterga crecimiento, se limita la autonomía, la vida se vuelve más pequeña. 16. Conciencia como primero. El objetivo no es eliminar el miedo, eso no es realista, el objetivo es reconocerlo. Cuando el miedo se hace consciente, pierde parte de su poder. Deja de actuar desde la sombra. 17. Tomar decisiones con miedo, no desde el miedo. Existe una diferencia clave: decidir con miedo, decidir desde el miedo. La primera reconoce el riesgo y lo evalúa. La segunda reacciona automáticamente. Aprender a pausar, analizar y elegir reduce la influencia emocional. 18. Construir margen reduce el miedo. El miedo financiero se alimenta de la falta de margen. Margen de ahorro, margen de tiempo, margen de opciones. Cuanto mayor es el margen, menor es el poder del miedo sobre las decisiones. 19. El miedo como señal, no como guía. El miedo puede ser una señal útil, pero no un mapa. Indica dónde mirar, no necesariamente dónde ir. Usarlo como referencia y no como director permite decisiones más equilibradas. 20. Conclusión: recuperar la dirección. El miedo financiero no desaparece ignorándolo. Tampoco se resuelve con fuerza de voluntad. Se reduce construyendo estructura, claridad y margen. Cuando el miedo deja de ser el conductor y pasa a ser solo un pasajero, las decisiones cambian. Y con ellas, el rumbo financiero. No se trata de vivir sin miedo, sino de vivir sin que el miedo decida por ti. Pregunta final para reflexionar. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida financiera han sido tomadas para evitar perder? ¿Y cuántas para realmente avanzar?